Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Escanda, trabajo en la Dirección General de la Granja para el Registro Nacional Frutihortícola. En el día de hoy les voy a estar presentando algunos de los datos preliminares que se obtuvieron de la última declaración frutícola que se llevó a cabo en junio-julio de este año. ¿Por qué un Registro Nacional Frutihortícola? El Registro Nacional Frutihortícola es un sistema de alcance nacional que surge a partir de la necesidad de caracterizar y contextualizar el sector dada la importancia estratégica que este tiene en la alimentación de la población. Saber qué se produce, cómo se produce, dónde se produce, permite detectar fortalezas y debilidades y de esta forma orientar políticas sectoriales diferenciadas y hacer un buen uso de los recursos públicos, logrando resultados más eficientes en las diversas áreas que se van a atacar dentro del sector. El registro comenzó a funcionar en el año 2015. En esta primera instancia, si bien no era excluyente que se inscribieran otros rubros, se hizo un mayor énfasis en que fuera la fruticultura de hoja caduca la que se inscribiera, porque esto iba muy adosado al desarrollo del programa Manejo Regional de Plagas, que ya venía funcionando. En 2015 se instó a que se inscribieran a nivel de empresas y un detalle muy grueso a nivel de especie, y en los años sucesivos se fueron incrementando las variables consultadas, se fueron ajustando también las mismas, logrando un mayor detalle de la información y una mayor calidad de la información. El punto más alto en nivel de empresas fue en 2018 con 655 empresas, cayó un poco en 2019, unas 9 empresas menos y 8 empresas menos con respecto al año anterior, el 2020. Este flujo de empresas no responde a empresas que se hayan ido del rubro, sino que son empresas que en algún periodo han omitido la declaración al registro. A raíz de esto es que se busca reglamentar el mismo para que sea obligatoria la inscripción y lograr así un flujo constante de la información. Consistente con este 2018, en donde hubo una mayor cantidad de empresas, se da la mayor superficie de fruticultura de hoja caduca, y hoy en 2020 tenemos 4.533 hectáreas de fruticultura de hoja caduca declarada en el registro. Como dije previamente, si bien no era excluyente para los otros rubros, para otros frutales que se pudieran registrar, recién este año se hizo un mayor énfasis y hincapié en que se pudieran registrar frutales diversos. Tenemos olivos, citricultura, la citricultura sobre todo aquella que está por fuera del sistema de certificación fitosanitaria de fruta cítrica, para poder así a futuro también caracterizar esta población y definir posibles políticas públicas. Y Citrus, cabe destacar que no tenemos información a nivel de cuadro, es muy general la consulta actual, sí se proyecta ampliar la consulta para tener también un mayor detalle de la citricultura, pero a nivel de otros frutales, olivos y por supuesto fruticultura de hoja caduca, tenemos el detalle a nivel de cuadros con marco de plantación, año de plantación, cantidad de plantas. Y la superficie, la representatividad de la superficie de frutales en el registro está mayoritariamente representada por fruticultura de hoja caduca, porque como dijimos históricamente es el rubro en el cual estamos haciendo siempre mayor hincapié en que esté registrado. Un 38% de olivos, que corresponden a unas 2.890 hectáreas. Sabemos que estamos muy lejos de la superficie real plantada de olivos, pero casi todo este volumen de hectáreas que captamos se captaron en este periodo de 2020. Y un 2,5% de la superficie corresponde a otros frutales. Dentro de estos otros frutales, el nogal es el que tiene mayor representatividad, unas 90 hectáreas de nogal, que corresponden a 15 empresas. Luego tenemos 48 hectáreas de arándanos, que corresponden a 7 empresas. Higo, 23 hectáreas, ya más distribuido en 18 empresas. Y podemos ver que se han comenzado a inscribir algunos nativos y algunos rubros poco tradicionales, como la granada y el maracuyá, que si bien son una única empresa en cada caso, pero empieza a tener representatividad estos rubros poco tradicionales dentro del registro. Yendo al detalle de fruticultura de hoja caduca, que es lo que tenemos más afinado, podemos ver que el registro muestra que casi un poco más del 50%, unas 2.293 hectáreas, corresponden a manzana. Le sigue el durazno con 1.024 hectáreas,
La pera, 624 hectáreas, 242 hectáreas de ciruelas, 179 de membrillo, 168 hectáreas de nectarinos y 3 hectáreas corresponden a damasco. Entrando en ciruela podemos ver que la composición varietal es la que se muestra en la tabla y podemos ver que entre Leticia, Santa Rosa y Obinaja tenemos el 70% de la superficie de ciruela plantada en el país. Leticia con un 42% y seguido por Santa Rosa con un 15% y Obinaja con un 11%. El 32% restante se distribuye entre otras 14 variedades o fechas de cosecha. Fecha de cosecha hace referencia cuando una empresa no declara a nivel de variedad, porque no la tiene clara o por la razón que sea, se pide al menos que detalle a nivel de fecha de cosecha y en su defecto que coloque genérico para tener el detalle por lo menos a nivel de especie. Membrillo, un 89% de membrillo es membrillo manzana, un 10%, casi la totalidad de lo restante es membrillo criollo. Y acá podemos ver que como se consulta el año de plantación para cada uno de los cuadros, lo que se hizo fue agrupar en franjas de año para ver la cantidad de plantas y la superficie según años o franjas de año de plantación. Vemos que casi un 40% del total de las plantas de membrillo son plantas plantadas con anterioridad al 2000, es decir, del 1999 para atrás. Y ese casi 40% de cantidad de plantas se corresponde con casi un 50% de la superficie total de membrillo. En pera vemos una predominancia de un 89% de pera Williams en términos de superficie, seguido por un 5% de superficie de Packham, un 3% de abate y el 3% restante se distribuye entre Santa María, Max Red Bartlett, Rocha y algún genérico y fecha de cosecha que no están especificados. Ahora, si la pera la analizamos a nivel de cantidad de plantas, por supuesto que la Williams sigue siendo predominante con un 80%, pero la abate pasa a tener el segundo lugar en relevancia con un 11% del total de la cantidad de plantas, seguido por Packham con un 6%. Si analizamos los años de plantación, la cantidad de plantas y la superficie por año de plantación, vemos que casi un 45%, un poco más del 45% del total de las plantas de pera son plantas anteriores al año 2000. Y ese casi 45% representa el 70% de la superficie plantada de pera. Asimismo, el 30% restante de la superficie está asociado a un 55% del total de plantas. Manzana. Para manzana podemos ver que el 66% del total de la manzana plantada, que son unas 1.522 hectáreas, corresponden a manzanas del grupo Red, seguidos por un 13% cada una de Crispink y Gala, un 4% de Granny y un 2% de Fuji. Si entramos en el detalle de las manzanas Red, vemos que el 40% de toda la red plantada, en términos de superficie, es Red Chief. Le sigue Early Red One con 18% y Red Delicious con un 17%. El 25% restante se distribuye en 10 variedades. Dentro de las Crispink, la Crispink per se ocupa un 86% de la superficie, la Rosy Glow un 12% y este año se inscribió un 2% de Lady in Red. Si comparamos la Red Chief con la Crispink, dijimos que la Red Chief es la más relevante dentro del grupo Red, ocupa un 40% del total de la superficie. Vemos que tenemos 607 hectáreas de Red Chief versus 267 hectáreas de Crispink, es decir que 70% del total de esto, el 70% es Red. Pero si vamos a cantidad de plantas, vemos que la brecha esa cambia. Tenemos un 44% de plantas de Crispink versus un 56% de plantas de Red Chief. Quiere decir esto que por hectárea tenemos
un promedio grueso, un 28% más de plantas de Street Pink con respecto a Redshift. Dentro del grupo de las Gala, la que tiene mayor representatividad es Royal Gala con un 32%, seguido por Mondial Gala, Maxi Gala y Galaxy con 13 y 12% respectivamente, y el 20% restante se distribuye entre 6 variedades distintas. En cuanto a las franjas de años de plantación, en proporción y comparativamente con lo que vimos de pera y de membrillo, hay una menor superficie y cantidad de plantas anteriores al año 2000, y es entre el 2005 y el 2009 donde se ve una mayor proporción de plantas nuevas y superficie relacionada a esas plantas nuevas. Para ver algunos datos de durazno, los agrupamos según fecha de cosecha. Vemos que los tempranos y los de estación son los que predominan, en torno a un 30% cada uno de ellos del total de la superficie de durazno, seguido por los tardíos un 16% y muy tempranos un 14%. En este grupo tenemos un 9%, que es un número bastante importante, sin definir ya sea la variedad o la fecha de cosecha para poder agruparlos dentro de algunos de los grupos. Si desglosamos los duraznos muy tempranos, podemos ver la relevancia que tiene el early grande con casi un 70% por sobre las demás variedades. Le sigue el Opedepe con 19% y Flor Dakin con 8%. Entre los duraznos tempranos tenemos, si bien está más repartido, Yungol con 34% es el que tiene la mayor superficie dentro de los duraznos tempranos, seguido por Flavor Crest con 18% y Don Alberto 17%, las restantes se distribuyen entre un 5 y un 7%. Los duraznos de estación se encuentran mayoritariamente representados por Dixieland en un 47%, Elegant Lady un 18%, Rey del Monte 19% y otras 6 variedades se reparten ese 16% que resta. Los duraznos tardíos, donde Pavía Canario es el representante mayoritario con un 37%, Moscato Largo tiene un 18% y Pavía Manteca y Pavía Rubí un 11% cada uno. En durazno podemos ver que hay una baja proporción de plantas anteriores al 2000 y que a partir del 2000 tenemos importantes plantaciones que responden a esa reconversión, a esas plantaciones nuevas que se tuvieron que hacer producto de la alta mortalidad de plantas por asfixia radicular que se dio en el 2001 a raíz de las importantes precipitaciones de ese año. Para finalizar, simplemente mostrar algunos datos gruesos de manejo regional de plagas que están asociados a los cuadros frutícolas declarados en el registro. Para los departamentos que están comprendidos dentro del manejo regional de plagas, un 78% de la superficie está dentro del programa, un 22% está por fuera. En Canelones, un 79% de la superficie está dentro del manejo regional de plagas, sube a 98% en el caso de Colonia. En Montevideo, donde tenemos la mayor proporción de superficie por fuera del manejo, que responde a un 28%, y en San José tenemos un 90% de adhesión en términos de superficie al programa Manejo Regional de Plagas. Si miramos a nivel de departamento y de especie, vemos que en Canelones quizás las especies que se escapan un poco más al programa son ciruela y durazno. En Montevideo es ciruela y durazno también. En Colonia, membrillo. Y en San José, durazno y peral. Bien, simplemente decirles que en realidad esto es una muestra mínima de toda la información que tiene el registro en cuanto a fruticultura. Son muchos los datos que se recaban y muchos datos con los cuales se puede jugar y se extrae información. La idea es poder elaborar un documento para difundir la información que tenemos en el registro, con algunos datos históricos desde que se arrancó el registro y otros puntualmente de la zafra actual, y que estamos abiertos a cualquier consulta que tengan. Cerrar diciendo que
Conocer en detalle la configuración y características de la producción permite orientar esfuerzos para asegurar la soberanía alimentaria del Uruguay y apostar a la sostenibilidad ambiental, económica y social del sector granjero y del país. Muchas gracias por escucharme y estamos abiertos a cualquier consulta. Hasta luego.